Muy buenos días, queridos y queridas estudiantes de la Escuela Valle de la Luna. Les habla el profesor Maximiliano y comenzamos con la sesión de la semana del 5 al 9 de octubre de Educación Física, quintos y sextos básicos. El contenido del día de hoy va a ser continuar con lo que es los deportes colectivos. El objetivo de hoy es ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que desarrollen la condición física por medio de la práctica de ejercicios de resistencia cardiovascular, fuerza, flexibilidad y velocidad, estableciendo metas de superación personal. El objetivo de nuestra clase es comprender la dinámica de los deportes colectivos a través de videos, es decir, que nosotros vamos a entender cómo se realizan los deportes colectivos y por qué no poder realizarlos en nuestros hogares en la medida de lo posible. Aquellos que tengan algún patio o algo para poder realizarlo lo pueden hacer perfectamente. ¿Qué son los juegos deportivos? Los juegos deportivos son aquellos relacionados con la educación física y el deporte, individuales o grupales, que siguen determinadas reglas y fomentan el desarrollo normal y sano de las capacidades físicas y mentales de cada individuo. El objetivo de los juegos deportivos es simplemente el entretenimiento. Los juegos deportivos, para que lo puedan entender un poco mejor, los juegos deportivos son aquellos juegos que son los deportes adaptados, ¿ya? Es decir, que si yo juego fútbol en un espacio diferente, con arcos más pequeños, y a lo mejor yo pongo algunas de mis reglas diferentes a las que realmente se realizan, eso es un juego deportivo para poder yo adaptarme a lo que es el deporte en realidad. Y también tiene la finalidad de diversión y entretenimiento para poder adaptarse de mejor manera y de una manera más lúdica a los juegos o a los deportes. ¿Qué son los deportes colectivos? Así como bien lo dijimos anteriormente, están los juegos deportivos que sirven para adaptarnos a los deportes colectivos o individuales. En esta ocasión vamos a ver los deportes colectivos. Los deportes colectivos son aquellos que se realizan de forma grupal, esto con la finalidad de lograr un objetivo, un punto, un gol o una anotación. ¿Ya? Podemos encontrar el fútbol, el básquetbol, el handball, el voleibol, que en los distintos deportes se realizan anotaciones de diferente manera. Ya en el fútbol se realiza el gol, en el básquetbol se anotan los puntos, en el voleibol también se anotan puntos. Ese es el objetivo final de los deportes colectivos, ¿ya? Se supone que es ganarle al rival, pero en este caso nosotros lo vamos a ver como en el ámbito formativo, es decir, que nosotros nos podamos adecuar a esos deportes para que nosotros más adelante, si es de nuestro gusto, podamos realizar esos deportes a nivel más avanzado, es decir, primero a nivel amateur, que es decir, a nivel escolar o a nivel a lo mejor de alguna liga que se encuentre en sus hogares o alrededor de sus hogares, y después ir al ámbito profesional que va en el ámbito más competitivo. ¿Ya? Estos se realizan con dos o más integrantes, ya que uno sería un deporte individual, lo cual es dependiendo de la dinámica del deporte a realizar en la forma de jugar. ¿Ya? Hay deportes que tienen oposición y hay deportes que no tienen oposición. Un ejemplo de un deporte con oposición sería el básquetbol y el fútbol, ya que hay un rival que me impide que yo avance, hay un rival que me impide que yo anote mis puntos, y eso depende de cómo juego en ese aspecto. Y un deporte sin oposición sería el tenis en parejas, porque el tenis de a uno sería individual, el tenis en pareja es colectivo, ya que yo tengo que depender de otra persona o colaborar con otra persona. O en el caso del voleibol, que también sería sin oposición, porque ahí no hay ningún rival que impida que yo realice los puntos y solamente depende de mí y de mi equipo el poder realizar los puntos adecuadamente. ¿Cuáles son las características de los deportes colectivos? La primera es la cooperación. Es decir, que si yo no tengo cooperación, yo no puedo realizar un punto, ni tampoco se trata de que sea un deporte individual. ¿Ya? Después la oposición. Así como lo mencionamos anteriormente, la oposición sería el rival que impide que yo realice algún punto, algún gol, dependiendo de la disciplina que esté practicando. La presencia de dos o más jugadores, es decir, que necesariamente y sí o sí tengo que tener dos o más jugadores para que sea un deporte colectivo. Si lo realizo solo, ya sería un deporte individual. La interrelación de los mismos.
Interrelación quiere decir que todos los integrantes del equipo, ya sea dos o más, se relacionen entre sí para poder realizar de buena manera el deporte o cumplir el objetivo que sería, en este caso, realizar un buen juego y anotar un gol o un punto. En un espacio, es decir, que necesitan un espacio determinado. Es decir, que el fútbol, el básquetbol, el handball, el voleibol, todos los deportes que se juegan en grupo necesitan un espacio determinado, con sus medidas adecuadas o sus delimitaciones necesarias, ¿ya? Por ejemplo, el básquetbol y el fútbol tienen las líneas de costado que si el balón sale de ahí, se pierde el juego y la posesión pasa al otro equipo, ¿ya? Y con un móvil. ¿Con un móvil qué quiere decir? Que necesariamente se debe ocupar una especie o un tipo de balón. El voleibol, el handball, el básquetbol, el béisbol, el rugby. La mayoría de los deportes colectivos, por no decirlo todos, se ocupa un móvil, que en este caso sería un balón, ya sea de distinto peso, distintas dimensiones, distintas características, las cuales los balones necesitan para poder formar parte de la disciplina que uno esté realizando, ¿ya? Por ejemplo, el balón de rugby es diferente al balón de fútbol, por su forma, su peso, su textura, su tamaño. A continuación vamos a ver unos videos para entender un poco la dinámica de los deportes colectivos y ver cómo operan en su totalidad. Aquí les vamos a dar un ejemplo de un deporte colectivo, el básquetbol. La cancha debe medir entre 28 y 15 metros. Debe tener sus áreas delimitadas, las cuales son las que están marcadas con línea blanca, las cuales estamos indicando en el video, ¿ya? Este juego o este deporte se juega de 5 jugadores por lado, ¿ya? El tiempo destinado para poder realizar el deporte son 48 minutos, los cuales están divididos en 4. Es decir, que los jugadores tienen que jugar 4 tiempos de 12 minutos cada tiempo. Los puntos se anotan en el aro. Ya cada equipo tiene, el objetivo de cada equipo es anotar más puntos que el rival. En este caso, cada canasta vale 2 puntos, un tiro libre vale 1, y si lanzo de la zona delimitada de la línea blanca, que es la línea más distante del aro, es decir, el punto vale más que los otros puntos, es decir, que vale 3 puntos. Como vemos, es un deporte de oposición, en la cual el rival impide que yo realice pases o impide que yo anote puntos. En este caso, el rival tiene que impedir que yo lance a la canasta o que le dé el balón a un compañero. Como nos dijimos, cada punto tiene un distinto valor. Este deporte tiene sus reglas en particular. Ahí vemos lanzando un tiro libre. El tiro libre vale, como dijimos, un punto. Y se lanza desde la zona que está indicada a continuación. La zona más lejana es el medio círculo más lejos que está de la zona de el aro o la canasta. Se pueden hacer cambios, es decir que se pueden jugar 5 jugadores por lado, pero si yo tengo de esa manera, entender de mejor manera el básquetbol. A continuación observamos un video de fútbol en el cual todos los jugadores se entregan el balón entre sí e impedir lo más posible que el rival toque el balón. Y el producto final sería en este caso el gol. A diferencia del básquetbol, que se anotan puntos, acá se anotan goles, los cuales vale un punto cada gol. En el básquetbol es diferente, cada punto tiene una diferente valorización. Es decir, que los puntos valen, el tiro libre valen 1, las canastas normales valen 2 y las canastas de fuera del área que les mencioné grande valen 3 puntos. En el caso del fútbol, el gol desde el área donde se anote, cualquier lado que se anote, va a valer siempre 1. Si se fijan, la dinámica es ocupar los espacios,
El espacio de la cancha de fútbol es mucho más grande que la de la cancha de básquetbol. Evidentemente se ve de esa manera. Se juega de 11 jugadores por lado, a diferencia del básquetbol que es de 5 jugadores por lado. Y la finalidad es la colaboración, es decir, que jugar con el compañero, moverse en los espacios, buscar los espacios libres, estar o tener la mayor disposición posible para que mi compañero pueda entregarme el balón o en este caso el esférico. Como pudimos observar en el básquetbol y en el fútbol, la cantidad de jugadores por lado es diferente. En el caso del voleibol también es diferente. En el caso del voleibol se juega de 6 jugadores por lado. Acá el objetivo es que el balón toque el área o el piso del rival. Es por eso que yo debo impedir que el balón caiga en mi zona, que en este caso, como estamos observando aquí, en la zona naranja, o a veces de distinto color, pero no debo impedir que caiga en mi zona. Elevo el balón, lo golpeo. Este deporte solamente se juega con las manos y cuando uno extrema recursos a veces se juega con el pie. En última instancia, lo ideal es jugarlo con las manos y golpear el balón con las manos. Todos los deportes se realizan con distintas partes del cuerpo. El fútbol se realiza con los pies, a veces los arqueros juegan con las manos, en algún saque se juega con las manos. En el caso de básquetbol solamente con las manos y es antirreglamentario jugarlo con el pie. Acá, como les dije, solamente por extremar recursos se puede jugar con el pie en caso de que ya no llegue con las manos. Pero lo ideal es jugarlo con las manos. Puedo desplazarme, puedo ocupar los espacios. A diferencia del básquetbol y el fútbol, este deporte no tiene oposición rival. Es decir, que no hay contacto, no es un deporte que no es de contacto con el rival, ya que hay una malla o una red que separa a los dos equipos. Lo ideal es impedir lo más posible de que el balón toque el piso solamente con un toque. Si yo le pego 2 veces al balón, sería una falta y el punto pasaría al rival. Solamente debo tocarlo una sola vez el balón y tratar de cruzarlo al otro lado. Una de las reglas que caracteriza el voleibol es que solamente puedo tocarla 3 veces el balón. Es decir, que recepciono y después solamente puedo tocarla 2 veces. Es decir, que ahí están los 3 toques. 1, 2 y golpeo hacia el otro lado 3. Solamente pueden ser 3 toques por lado en cada uno de los rivales. Así como estos 3 deportes que acabamos de ver, existen hartos deportes los cuales se caracterizan o su particularidad es que por ser deportes colectivos se juegan de 2 o más personas. Solamente les acabo de mostrar un ejemplo, pero hay varios deportes como el tenis en pareja, está el rugby, el handball y distintos deportes los cuales puedo realizar de forma colectiva, es decir, de 2 o más integrantes. También hay un voleibol, el mismo deporte que estamos viendo ahora, y un tipo de voleibol que se juega en la playa, que la cancha es más reducida, la delimitación es más pequeña y se juega de solamente 2 personas por lado. Y se juega en una superficie de arena. Bien, niños, como ya les mencioné, esos son algunas muestras de algunos de los deportes colectivos. Como les dije, hay hartos deportes colectivos, se pueden realizar de forma variada, con distintas, se pueden jugar con distintas partes del cuerpo, con distintos tipos de balón, pero son todos deportes colectivos, ¿ya?
La mayoría de los deportes individuales son los deportes que se realizan de, casi como el nombre lo dice, de solamente una persona, y la mayoría pertenecen a las ramas del atletismo y algunos deportes extra como por ejemplo el tenis de mesa, el tenis normal, eh, o algunas disciplinas individuales como de las artes marciales, pero lo que acabamos de ver son los deportes colectivos, es decir, que se juegan en grupo. Actividad. Vas a ocupar tu cuaderno de educación física y vas a responder las siguientes preguntas. Primero, para ver qué te quedó de esta clase o qué es lo que aprendiste. Responder en tu cuaderno qué son los deportes colectivos. Después, ¿cuál es el deporte que más te gustaría realizar cuando vuelvas a clases con tus compañeros? Es decir, que el día que vuelvas a clases te vas a tener ganas de a lo mejor de moverte y movilizarte porque como ha pasado tanto tiempo que uno ha estado sin, a lo mejor sin la clase de educación física o a lo mejor sin realizar actividad física, uno va a tener muchas ganas de realizar alguna actividad, algún deporte. Y lo último, ¿qué cosas tendrías en cuenta para cuidarte al momento de realizar un deporte colectivo con tus compañeros? Un ejemplo puede ser lavarse siempre las manos, ¿ya? De acuerdo a las nuevas medidas de higiene que tienen que haber para evitar algún contagio con el coronavirus, eh, a partir de la próxima vez que uno retome las clases, el tiempo o las medidas que uno tiene que tener o la forma que uno tiene que tener de llevar las clases ya va a tener que ser diferente como para evitar que ocurra de nuevo lo mismo que ocurrió ahora. Es por eso que debemos cuidarnos, debemos lavar nuestras manos, higienizar los implementos que vamos a ocupar, es decir, por ejemplo, si vamos a ocupar un balón, podemos limpiar los balones o agregarle algún spray o algo así que sea higienizante o que tenga desinfectante. Entonces de aquí en adelante nosotros tenemos que pensar qué cosas tendrías en cuenta para cuidarte a momentos de realizar un deporte colectivo con tus compañeros y escribirlas. Como les decía, los deportes que acabamos de ver los podemos realizar en nuestros hogares si tenemos un jardín, si tenemos algún patio o algo que podamos realizar con otro compañero, sería lo ideal. O alguna adaptación que podemos hacer es, por ejemplo, hacer arcos con algo mejor, cualquier objeto que a lo mejor una botella de bebida, una botella de jugo, hacer unos arcos a lo mejor de fútbol y jugar un mini fútbol con una pelotita de tenis puede ser, o con una pelota de calcetín, es decir, que el calcetín lo rellenamos con esponja o lo rellenamos con más calcetines y podemos realizar el juego perfectamente y en un espacio más reducido. Eso ya sería un juego colectivo. Como ya lo mencionamos, los juegos colectivos son juegos que se parecen a los deportes, pero no lo son propiamente tal, a lo mejor por el tema del espacio, a lo mejor por el tema del implemento que se está ocupando, que a lo mejor no voy a ocupar un balón real y sí voy a ocupar algo que se parezca a un balón para poder realizar simplemente el deporte. Si tengo la posibilidad de poder salir a alguna plaza que esté cerca de mi casa, donde no esté no tenga tanta afluencia de personas o no haya tanta gente, también puedo ocupar ese espacio por un tiempo determinado. Ya sabemos que aún debemos cuidarnos y el tiempo que a lo mejor destinamos para este tipo de actividades es más reducido que lo normal. Recuerda el autocuidado, quédate en casa y que tengas una excelente semana. Se despide el profesor Maximiliano. Aún tienes que cuidarte hasta que por lo menos salgamos de la mejor manera posible de todo este tiempo o esta época que estamos viviendo que es distinta a los otros años. Y te manda un cariñoso saludo el profesor Maximiliano y todos los profesores de la Escuela Valle de la Luna, siempre pensando en los estudiantes para que sepan que nosotros también los estamos apoyando y que estamos ansiando volver a clases como lo hacíamos antes. Que tengas una excelente semana. Hasta pronto.